Biblia reconoce que todos nos enfrentamos a tentaciones. Lo que de verdad importa es cómo reaccionamos ante ellas. Algunas personas se recrean en ese mal deseo y tarde o temprano terminan cediendo, mientras que otras lo rechazan de inmediato porque saben que está mal. Hoy en Libertad Sin Límites hablaremos de las tentaciones. Quédate y acompáñanos. Comenzamos de esta manera. Bien, como siempre, ya lo dije al inicio, felices de estar con nuestros amigos. ¿Cómo está Joel también? Bienvenido. Muchas gracias Carola, y bienvenidos a nuestros amigos que están viendo este programa y a aquellos que están sintonizando también por la radio. Cada semana tenemos este encuentro, tocamos temas importantes que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestro entorno, y hoy es un asunto del cual nadie puede escapar. Todos somos tentados en algo, absolutamente todos. De eso vamos a hablar hoy. Tú lo has dicho, ¿no? Algo que nos toca a todos. Pero surge una gran pregunta tal vez en la mente de muchos, Joel. ¿Cuándo surge la tentación? ¿En la creación del mundo tal vez surgió la tentación? ¿Por qué somos tentados? La Biblia menciona por lo menos la primera tentación en el Jardín del Edén, así que esto fue lo primero que se originó, vamos a decir, aquí en el mundo, desde el momento que Satanás, al verse que ya había sido expulsado del cielo, él usa la tentación para atrapar a otras personas. Entonces ahí él usa la seducción, la atracción, y a partir de allí comienza a ver de que el ser humano es débil en algo, puede ceder rápido ante sus apetitos, no puede tener mucho dominio sobre aquello que está inclinado a practicar o hacer, a pesar de que sabe de que no está bien. Y a través de las tentaciones, Satanás quiere tener el control de la mente, el control. Ahora, la tentación no es pecado. El problema es cuando uno cede a la tentación, uno se entrega bajo el control del enemigo. Exactamente, ya iba a esa pregunta. ¿Es pecado? Porque muchos dicen, no es, sí es. No. ¿A partir de cuándo o en qué momento se torna en pecado? Jesús fue tentado en todo, pero él no pecó. ¿Cuándo la tentación se convierte en pecado? Cuando la atracción se convierte en acción. Entonces, yo puedo ser tentado en alguna inclinación que yo tengo hacia el mal, pero yo puedo evitar. El momento ceder, que yo cedo, que yo acepto a la oferta que el enemigo pone, en ese momento recién se torna en pecado. Y hoy vamos a ver que el ser humano, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo la fortaleza moral y cada vez cede más rápido. Entonces basta ceder una vez a la tentación y Satanás sabe que esa es tu inclinación y cada vez la oferta va a ser mayor y el ser humano cede más, hasta que ya no se convierte en tentación. Entonces ahí está el secreto y te vamos a escuchar cómo evitar caer. ¿Dónde o en quién tenemos que hacerlo? Tú sabes que es la lucha de millares de personas, así que hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante y gracias allí por acompañarnos, Carol, en esta primera parte. Escuchamos, Joel. Muy bien, bienvenido una vez más, gracias por estar allí sintonizando el programa. Gracias, sé que estás allí con Biblia en mano y esperando también que hoy en este programa podamos hablar sobre un tema relevante, importante para nuestra vida. Sabes, todos los seres humanos tenemos tentaciones. Todos. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Ya recibí muchos mensajes, algunas personas se acercan, dicen, pastor, yo no puedo, lucho contra algo que no puedo vencer. ¿Y cómo comienza la caída del ser humano? Pues por una tentación. El ser humano es tentado. Entonces hay personas que están cansados de intentar vencer una tentación y no pueden. Vamos al punto. Vamos a definir qué cosa es tentación y cómo surge la tentación. Para ello vamos a abrir la Biblia, que ella tiene respuestas para todo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Me llama la atención la definición tan exacta que aquí presenta Santiago. ¿Qué cosa es tentación? Primero te dice que nosotros tenemos que aprender a definir qué cosa es prueba y qué cosa es tentación. La prueba
Dios lo permite en nuestra vida para pulir nuestra fe, para que nuestro carácter pueda ser más semejante a Él. Las pruebas son necesarias en la vida. Las tentaciones no son ni provocadas, ni causadas, ni permitidas por Dios. Es decir, es obra netamente de Satanás. Y el diablo aprovecha cada situación para presentarte una tentación. Cada situación te presenta una tentación. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Separarte de Dios. Yo voy a resumir aquí la palabra tentación en algo simple. Tentación es el intento de Satanás para separarte de Dios, quitarte la paz y destruir tu vida. Voy a repetir una vez más. ¿Qué cosa es tentación? Es el intento del diablo. Ojo, todavía no lo consigue. Es el intento del diablo para separarte de Dios, quitarte la paz y destruir tu vida. Eso es la tentación, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Satanás no tienta a todos los seres humanos de la misma manera. Santiago dice que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. ¿Qué cosa es eso? Todos los seres humanos tenemos ciertas inclinaciones hacia el mal. Es decir, lo que es tentación para mí no puede ser tentación para ti. Lo que es tentación para ti no es tentación para el otro. Satanás estudia al ser humano y sabe cuál es su propia inclinación, sabe cuál es su debilidad. Entonces, ¿qué cosa hace? Él usa la seducción, dice Santiago. Él es un seductor. Él seduce, pero ¿qué cosa seduce? Tus deseos. Eso quiere decir que nosotros nos convertimos en nuestro propio enemigo, porque son nuestros deseos que nos llevan a aceptar una tentación ofrecida por Satanás. Eso está dentro de nuestra naturaleza, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa tenemos que hacer para no caer en tentación? Jesús nos enseñó en la oración a orar, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Hay otras versiones que traducen como no nos metas en tentación. En sí, lo que Jesús está enseñándonos ahí es ayúdanos a resistir la tentación, a tener la capacidad para que en la tentación podamos saber elegir correctamente. ¿Y qué cosa es la elección correcta? No ceder a la tentación. Esa es la mejor elección que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque en la tentación tú tienes una opción para ceder o no ceder. Mas para esto yo quiero llevarte a una historia registrada en la Biblia que aconteció con Cristo mismo. Y Él nos enseña cómo vencer las tentaciones. Tú puedes decir, ese Cristo vencía porque era Dios, porque era perfecto. Espera un momento. Él vino a este mundo como ser humano. Él era de carne y de hueso. Por supuesto que Él no tenía nuestras inclinaciones, pero Él tenía nuestra naturaleza ya desgastada y degradada por el pecado. Cuerpo físico ya degradado, desgastado, fuerza mental también. Esa naturaleza Dios la tomó, Jesús la tomó. Entonces, ¿cómo Él venció la tentación? Eso nos enseña cómo vencer hoy la tentación, ¿correcto? Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, porque ser tentado no es entrar en pecado. Ceder a la tentación es pecado. Entonces vamos a Mateo capítulo 4. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En el versículo 1 dice, para ser tentado por el diablo. ¿Correcto? Dios no tienta, es Satanás quien tienta. Ahora el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino Satanás y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes decir, ¿qué tipo de tentación? Para mí no es tentación. Claro, para ti no, para Jesús sí. Y ahora te voy a explicar la razón. Jesús venció la tentación donde Adán cayó, solo que con una diferencia enorme. ¿Cuál es la diferencia? Adán fue tentado en el jardín, Jesús en el desierto. Adán tenía el cuerpo perfecto, las facultades morales, físicas perfectas. Jesús ya no. Jesús tomó la naturaleza ya degradada por el pecado. Entonces ya allí tenía una desventaja. Jesús había ayunado 40 días, y es obvio. En un día que tú no comes tienes hambre, 10 días, 20, 30, 40 días sin comer. Allí viene Satanás y él no cambia la estrategia. Allí en el jardín del Edén utilizó el animal más lindo de la creación, que era la serpiente. Recuerda que la serpiente se arrastra después de la maldición.
Quiere decir que en el jardín del Edén no se arrastraba, sino volaba. ¿Correcto? Ahora, si se presentó como el animal más lindo, tomando la imagen del animal más lindo en la creación, aquí en el desierto no creas que Satanás se presenta como allí nos dibujan, ¿verdad? Con cuernos, con una cola. No. Él se presenta como un ángel de luz. Y él usa la misma estrategia del Edén. ¿Cuál estrategia del Edén? Él quiere dominar nuestro apetito. Allí en el Edén presentó un fruto a Jesús por el pan, alimento, apetito. Porque Satanás sabe que si puede dominar nuestros apetitos, puede tener el control de toda nuestra vida, completamente. Ahora, ¿cuál es la otra estrategia de Satanás? Primero, él seduce tu apetito, ¿correcto? Tu deseo. Ahora, ¿cuál es la segunda estrategia? Hacerte dudar de la palabra de Dios. Allí en el jardín del Edén colocó la duda, ¿con que Dios os ha dicho? Y a Jesús le dice, si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder. ¿Acaso allí cuando Jesús se bautizó ya no había dicho el Padre, este es mi Hijo amado? ¿Por qué él coloca duda? Si eres, muéstrame tu poder. Ahí estaba la tentación. Demuéstrame que eres. Fíjate, el diablo hasta pide milagros. Interesante. Y él hasta puede hacer también, para hacerte creer. Pero aquí le está pidiendo a Jesús un milagro. Muéstrame que tú eres el Hijo de Dios. Jesús no podía demostrar nada porque él creía en la palabra del Padre. ¿Correcto? Entonces tú no te dejes sorprender por un milagro, tú crees en la palabra. ¿Y cómo Jesús venció la tentación? Con un escrito está. ¿Y qué cosa presentó para poder defenderse de la tentación? Lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8:3. Ahí está hablando la experiencia del pueblo de Israel. Dice, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Este texto Jesús lo utilizó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el arma más poderosa ante cualquier tentación. Mayor que cualquier milagro es la palabra de Dios. Mayor que cualquier argumento es la palabra de Dios. Por eso es que Satanás quiere llevarte a dudar de la palabra de Dios. Y el remedio para la duda es leer la palabra de Dios. Tú ya escuchaste ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios? Hoy te voy a enseñar aquí con la mano. 5 cosas para poder vencer la tentación. Escúchame, préstame atención. En primer lugar, tú tienes que oír la palabra de Dios. Pero no es suficiente. En segundo lugar, tienes que leer la palabra de Dios. En tercer lugar, tú tienes que aprender o memorizar parte de la palabra de Dios. Jesús dio de memoria ese texto allí para poder enfrentar a Satanás. Memorizar la palabra de Dios. En cuarto lugar, tienes que meditar en la palabra de Dios. Y en quinto lugar, tienes que practicar o vivir la palabra de Dios. ¿Entendiste? 5 cosas. Si tú haces estas 5 cosas con la palabra de Dios, tú podrás vencer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te saca de la mentira, te mantiene lejos del error. La palabra de Dios es luz para tu camino. Y Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, ante el pecado, ante la tentación, antes de ceder, la palabra de Dios es tu protección. Voy a repetir esto. Ante la tentación, la palabra de Dios es tu protección. Si tú te refugias en ella, si tú aprendes, meditas, reflexionas, escuchas, lees, entonces tú vas a salir de cualquier tentación. Pero eso no es todo. Satanás él no se rinde fácilmente, él no desiste. Si él sabe que no has caído en una, él te puede llevar a una tentación mayor. Y mira qué cosa sucede. Mateo capítulo 4, versículo 5. El diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo, sobre la altura del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez la duda, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, y aquí me sorprende que el diablo usa la palabra de Dios. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Cómo es esto? Como Satanás vio que Jesús le respondió con la palabra de Dios, él ahora usa la Biblia. Porque mira, Satanás es tan astuto. Satanás puede usar instrumentos humanos que tienen la Biblia en su mano y mentira en su boca. Puede. Satanás puede mezclar la verdad con la mentira. Puede.
Satanás puede alejarte y hacerte que tú rechaces la verdad y que tú solamente confíes en lo que el pastor dice, el sacerdote dice, el líder dice y no en la palabra de Dios. Es decir, Satanás usa cualquier estrategia para que tú puedas caer en la mentira. Entonces, no te sorprenda que todo aquel que tiene Biblia en mano dice la verdad. Compara con la Biblia, lee la Biblia, profundízate en la Biblia. ¿Qué sucede? Porque hay muchos que toman la Biblia, pero no te explican en su debido contexto o lo que la Biblia está diciendo. Te voy a explicar por qué. Satanás, cuando tomó el texto, a sus ángeles mandará, está escrito. ¿Sabes qué texto está tomando? Salmos capítulo 91, versículo 11. Voy a leer. Ese texto está tomando Satanás. Salmos capítulo 91, versículo 11 y versículo 12. Dice así. A sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué cosa hace el diablo? Usa la palabra de Dios, pero usa líneas, no todo. Tú ya viste personas que abren la Biblia, usan una línea y no leen todo el contexto. Y por ahí vienen tantas herejías, por ahí vienen tantas falsas doctrinas. Satanás omitió, quitó del texto una parte. Satanás es experto en hacer eso. Incluso él usa instrumentos humanos para mostrarte la Biblia no completa, solamente por partes. ¿Qué cosa es lo que quitó Satanás? La palabra que te guarden en todos tus caminos. Quiere decir, si tú caminas en el camino que Dios tiene para ti, Dios te guardará. No en tus caminos, sino en los caminos de Dios. Y claro, Satanás quitó esa parte. Y Jesús le respondió otra vez con la palabra de Dios. Solo que ahora tomó lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y allí dice, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Este parece una disputa, un diálogo entre dos personas que conocen la Biblia, solo que Satanás usa parte de la Escritura, no toda la Escritura. Esa es una estrategia diabólica. Y hay muchas personas que hoy toman la Biblia por líneas y lo sacan de su contexto. Satanás, ¿qué cosa es lo que quiso? Llevarlo a Jesús de la fe a la presunción. Y eso te voy a explicar, y yo quiero que esto te quede claro. La fe te hace caminar en el camino del Señor, en la senda del Señor, que es el camino de obediencia. La presunción es una suposición tuya. Por ejemplo, ¿qué cosa es la presunción? La fe es, te voy a hacer un ejemplo, en el jardín del Edén. No comerás de este fruto. Fe es creer que si yo como del fruto, voy a morir. Yo creo en la palabra del Señor. ¿Qué cosa es presunción? Come nomás. Finalmente Dios es amor. Dios te va a librar de la consecuencia. Eso es presunción. Racionalizar el pecado. Y hay muchas personas que hoy racionalizan el pecado. Dicen, sí, Dios me entenderá. ¿Ya escuchaste, persona? Eso no es fe, eso es presunción. Se apartan del camino de obediencia para ir tras su propio capricho. Y Satanás quiere sacarte de ese camino. Y es por eso que quiere quitar tus ojos de la verdad. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 7:21, muchos me dirán en ese día, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos cosas extraordinarias, pero no hicieron la voluntad de mi Padre, por eso nos irán al cielo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿tú qué camino has tomado? ¿De la fe o de la presunción? Y allí viene la tercera tentación. Capítulo 4, allí en el versículo 8 dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.